Hace algunos años hubo un partido de fútbol algo especial. La neblina cubrió toda la cancha. Entonces, producto de esto no se podía ver ni siquiera un jugador con el otro, ni siquiera podían ver el balón. Entonces fue necesaria la cancelación por neblina. Lo curioso de este acontecimiento es que el arquero no fue informado de eso y estuvo esperando ahí durante 15 minutos que tal vez llegara alguien a hacer un gol o tal vez él poder taparlo. En la vida nosotros vamos a encontrar cosas que pueden nublar nuestra vista y es la carta de Gálatas en un estudio el que nos va a ayudar a quitar ciertas cosas que nublan nuestra vista para poder vivir esa vida que Dios tiene y no estar como el arquero esperando tal vez vivir una vida espiritual cuando esa vida con Dios nunca va a llegar. Para poder estar listo y preparado para esos peligros del lado oscuro, quédese que ya arrancamos. Estamos en Gálatas, peligros del lado oscuro. La carta de Gálatas tiene algo en especial, arranca con un sentimiento muy particular de Pablo, es un sentimiento de asombro. Así que me gustaría leer un pedazo acerca de este asombro porque es un asombro revuelto un poco con decepción. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pablo está asombrado porque es curioso que está ocurriendo algo muy pronto es que la gente se está saliendo del lado bueno de la luz a pasarse al lado de las tinieblas. Esto ya había ocurrido, pero Pablo se asombra de así de rápido se cambian ustedes, así de rápido pasan de un lado al otro. Bueno, la carta de Gálatas me expone una problemática. Hay un grupo de personas, entran en la iglesia y están intentando cambiar la esencia del mensaje. Y estas personas empiezan a dañar a otras, haciendo que las personas se desvíen del camino. Bueno, ¿será que nosotros somos vulnerables a ese tipo de engaños? En algún momento yo me sentía así, tal vez de niño es más fácil recibir un engaño, ¿no? Cuando de pequeño me decían en la casa, mañana vamos a ir de paseo, ¿le gustaría ir con nosotros a Bogotá? Y yo, sí. Y al ratico me decían, no, era broma. ¡Oh, qué decepción! Yo ya había hecho la maleta en mi mente, yo ya había echado cosas. La decepción es algo que nosotros constantemente vivimos. Eso es lo que está viviendo Pablo, pero también veo ese contraste del cambio tan radical. ¿Qué sientes tú cuando algo cambia tan radicalmente? Y sobre todo, de lo bueno a lo malo. Si miráramos con detalle, por ejemplo, toda la escritura está llena de personas que rápidamente se pasan de lo bueno a lo malo. ¿Qué tal Adán y Eva? ¿Se acuerdan de esa historia? En el huerto del Edén tenían todas las cosas. O sea, no había una ley, solo había una ley que prohibía comer de un árbol. El 99.9% de todas las leyes les permitía hacer lo que ellos quisieran. Y adivinen qué escogieron. Escogieron el 1%. Lo único que no podían hacer, eso escogieron. Porque llegó alguien con un mensaje errado y empezó a cambiarlos. Saben, no sé si nosotros tengamos muy claro cómo es nuestro corazón. Por eso me gustaría que leyéramos un poquito de lo que sucede en el corazón o lo que sucedía en el corazón de los Gálatas al empezar a tomar decisiones que los iban a ir alejando de Dios. Y esto está en Jeremías 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Cuando nosotros observamos nuestro corazón, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo te consideras? ¿Tú crees que eres bueno? ¿Te consideras una persona buena? ¿Saben? Hay una historia en particular que está en la Biblia, Jesucristo la cuenta, es esta historia en la que Jesús pasa por cerca al recaudador de impuestos, Mateo, y lo invita, ven, sígueme. Entonces, algunas personas, amigos de este recaudador de impuestos, se sientan en la mesa. Cuando los sacerdotes de la época lo ven, dicen, ¿y usted se sienta a comer con pecadores? Jesús les responde, yo soy el que he venido por los enfermos. Yo quiero venir por los pecadores. No he venido por los justos. Al pensar en esto, me gustaría que recapacitaras. ¿Cómo te consideras? ¿Tú crees que estás de parte de los justos o estás de parte de los pecadores? Había una problemática supremamente grande en Gálatas, en la iglesia de Gálatas, porque esta iglesia, de alguna manera, a través de su buen comportamiento o de sus buenas obras, querían a sí mismo verse justos. Pero ¿notas lo que está ocurriendo? Que Jesucristo viene por las personas que pueden detectar que lo necesitan. Cuando de alguna forma yo creo que puedo ganarme mi aprobación delante de Dios, poco a poco y lentamente me voy separando de Dios.
¿Para qué necesito a Dios si yo mismo a través de mi buen comportamiento yo puedo vivir una vida limpia? ¿Se han puesto a pensar en eso? Tal vez cualquier religión nos serviría. No sé, el budismo es una religión que lleva a la persona a un trato duro con el cuerpo, pero no puede resolver el problema interno del perdón de mis pecados y la esencia de la maldad dentro de mí. Esto mismo ocurre con el Islam y con todas las religiones. Son un esfuerzo del hombre por querer acercarse a Dios, pero la única forma de poderse acercar a Dios es a través de la fe en Jesucristo. En Gálatas 2:21, el apóstol Pablo dice algo particular acerca de Jesús. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si la justicia llegara a través de mi esfuerzo, realmente Jesucristo no sería necesario. Si yo pudiera purificarme, santificarme, vivir una vida y esa vida la pudiera llevar a buen término, mis pecados fueran perdonados a través de mi esfuerzo propio, a través del guardar cualquier tipo de religión, no sería necesario Cristo. Piénsenlo bien, cuando Cristo vino al mundo ya existía una ley, ya había leyes y mucha gente decía, ¿para qué queremos a Cristo si tenemos la ley? Saben, esa ley jamás puede hacer que la persona sea perdonada ni que sus pecados sean limpiados completamente. Imagínense esto, es como si un papel estuviera sucio, manchado por causa de nuestra maldad. El único que puede limpiar eso es el sacrificio de Cristo. Por eso Jesucristo es muy diferente a todas las religiones. Las religiones es el esfuerzo del hombre por querer ganarse la aprobación de Dios. Pero con Jesucristo no es así. No existe tal cosa en el cristianismo como el peca, reza y empata. No por muchas obras buenas que yo haga voy a poder ganarme la aprobación de Dios. La aprobación de Dios viene mediante la fe en Jesucristo. Y esta fe en Jesucristo me lleva a la humildad y me lleva a algo en especial que me habla en Gálatas. Observen lo siguiente. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. El pecado es algo que se hace evidente cuando yo quiero creer en Cristo, cuando yo quiero tener una justificación a través de la fe. El pecado es algo que yo puedo ver y no es algo que yo oculto. No es algo que yo quiero justificar a través de mi propio esfuerzo. Por eso, cuando llego a Dios a través de la fe, lo primero que digo es, Dios mío, yo soy un pecador y yo necesito tu perdón. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? Esta historia que cuenta Jesucristo, que un sacerdote de la época llega y se sienta en las primeras bancas, mientras que el considerado pecador publicano se sienta en las últimas bancas. El publicano ora de la siguiente manera: Dios mío, yo no tengo ni siquiera la capacidad de levantar mi rostro delante de ti, perdona todos mis pecados, y se golpea el pecho. Mientras que el fariseo en las sillas de adelante ora diciendo de esta forma: Señor, gracias, porque yo no soy como el publicano. Yo diezmo, yo ayuno, yo no mato, yo no robo, yo hago las cosas conforme a lo que se me ha enseñado. Escuchen muy bien las dos oraciones. Una oración, la persona estaba diciendo, yo creo que yo soy bueno. ¿Cómo te consideras tú? Esto era lo que consideraba la iglesia en Gálatas. Pero la justificación nunca viene por mi propio esfuerzo. Entre más me enfoco en mi propio esfuerzo, entre más me enfoco en mí, más me alejo de Cristo. Porque cuando me enfoco en mi vida, cuando me enfoco en mi esfuerzo, entonces en ese momento ya no necesito la fe en Jesús. ¿Para qué necesito a Jesús si yo mismo puedo esforzarme? Diría una enseñanza mala. Si yo mismo puedo vivir una vida limpia, entonces cualquier religión serviría. Pero solamente el perdón de los pecados viene a través de la fe en Jesucristo. Y ser limpio y estar limpio y bien delante de Dios solo viene a través de Jesús. Porque ciertamente todos nosotros siempre vemos que en los demás es donde está la maldad. Pero en nosotros también hay maldad. Por eso cuando nosotros herimos a alguien, ¿qué pasaría con esa herida? O sea, por más que yo haga buenas obras, por más de que yo lleve pan a los pobres, ¿qué pasa con esa mancha? No se quitaría. Jesucristo es el único que puede tratar el problema del pecado de raíz, porque puede hacer de mí algo nuevo. Esto es lo que Pablo está diciendo, que si realmente fuera a través de la ley la justificación, Cristo no hubiese sido necesario. Pero como nos damos cuenta que el perdón de los pecados solo viene a través de Jesucristo, es necesario ir a Él. Por último, hay algo importante que Pablo resalta y me parece que es muy importante sobre todo para el cristianismo. Porque algunas personas dirán, ok, yo ya soy salvo a través de la fe. Yo ya he creído en Jesucristo y yo creo que soy salvo a través de la fe.
pero observen lo que dice Pablo en esta carta de Gálatas y escúchenlo con mucha atención. He sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La esencia de la fe en Jesucristo para justificación no solamente se limita al momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, sino que empieza a ir caminando alrededor de toda nuestra vida. Yo no podría empezar de alguna manera por la fe en Jesucristo y luego terminar entregado a unas obras o a un tipo de ley o a un tipo de religión. Es necesario que yo entienda que la fe en Jesucristo consiste en que yo creo que yo he sido crucificado con Jesús. Cuando yo he sido crucificado con Jesús, entonces mi vida ahora ya no consiste en mí, sino que ahora permito que sea Dios el que viva a través de mí. El verdadero mensaje del que está hablando Pablo en Gálatas consiste en que mi vida ya no se centra en los esfuerzos humanos, sino que se centra en entregarle mi vida por completo a Jesús, porque solamente así Cristo puede vivir a través de mí. Si de alguna manera yo digo, no, es que yo ya le entregué mi vida a Jesús y ahora voy a esforzarme para vivir la vida como Dios quiere y entonces voy a empezar a cumplir todas las leyes y todas las normas. ¿Sabes algo? Nunca fue a través de las normas o de algún tipo de ley que nosotros pudiéramos estar bien delante de Dios. Siempre fue a través de la fe en Cristo. Por eso es necesario que cuando yo entienda el mensaje, note la necesidad de acercarme a Jesús. Note la necesidad de estar conectado a su palabra, de estar conectado a Él, porque reconozco lo mal que puedo ser, porque reconozco lo vulnerable que es mi corazón y lo fácil que podría ser engañado. Entonces necesito permitirle a Dios que sea Él el que viva a través de mí. En la carta de Gálatas, Pablo hace una exposición donde muestra que la verdadera fe en Cristo para justificación tiene que ver con una entrega total y absoluta a Jesús. No tiene que ver con esfuerzos humanos, no tiene que ver con la hipocresía del mundo, no tiene que ver con la mentira de iglesias que engañan, tiene que ver con la verdad de la palabra, de hacer Jesucristo lo más importante en tu vida. Esto es un bloque general acerca de Gálatas. Me gustaría que leyeras Gálatas 2 y encontraras todas estas cosas que hablan acerca de la fe. Vamos a seguir ahondando acerca de estos temas, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios y nos vemos en el próximo video. Esto es Gálatas, peligros del lado oscuro.